James, director del área de gestión de personas, y a nuestro profesor invitado, el profesor Jorge Yaguno, quien es profesor del área de comportamiento humano y director de Executive MBA de IPADE en México. Bienvenidos, profesores, y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosemary, y muchas gracias al profesor Jorge Yaguno, que siempre está por ahí ayudándonos a que podamos traer la formación de alto nivel a República Dominicana. Muy bien. El profesor Yaguno ya conoce República Dominicana, sí. y bueno, ha estado por aquí varias veces, y la verdad es que él me confiesa que le gusta mucho este país y que nada, siempre que viene nos ayuda. Encantado de la vida. La verdad es que sí, no solo es placentero el país, sino la gente en particular. Así es, así es. Muy bien. Don Jorge, pues vamos a ver. Aquí no están, tenemos una serie de preguntas de oyentes. ¿Te parece bien a ti? La idea es que yo haga, el estilo de los webinars que solemos hacer es como una entrevista normal y corriente, relajada, sin grandes pretensiones académicas, pero con rigor. Pero con rigor. Así que, bueno, a Jorge tengo que decir, repito, como he dicho antes, que le conozco hace tiempo y me da mucha alegría tenerlo aquí. Y es uno de nuestros profesores del programa Idea de Líder Coach. Muy bien. Oye, Jorge, vamos a ver. El tema que nos han preparado para hoy es el tema del liderazgo y la persona, ¿verdad? Sí. Y bueno, la primera pregunta, ya hemos tenido otro webinar hace unas semanas, la tuvimos con otro profesor del programa, con Gerardo. También estuvimos hablando de liderazgo y de coaching, más de coaching que de liderazgo, pero bueno, pues quedaron algunas preguntas ahí pendientes, y tú que eres un experto en liderazgo, pues queríamos contigo seguir ahondando y ver cuál es tu perspectiva, ¿no? Porque cada uno tiene su perspectiva sobre esto y es enriquecedor. La primera pregunta que yo te haría es, vamos a ver, primero, ¿qué es un líder para ti, no? Que es la misma pregunta que dice Gerardo en su momento, ¿no? Porque es un término muy usado, muy manoseado. Recuerdo, hay un libro que, por cierto, recomiendo a los que estén escuchándonos, que es de Jim Collins, que se llama de empresas de ¿cómo era? Good to Great o algo así, era de empresas buenas a excelentes, pero es un estudio durante 20 años. De hecho, yo creo que ese libro yo me lo leí gracias a ti. Quiero recordar que me lo recomendaste tú. Entonces, en ese libro hay un estudio, ¿verdad? Como te acuerdas, durante 20 años que hizo Jim Collins con su equipo para ver cuáles eran aquellos ingredientes que hacían que las empresas que estudió, que eran las de Forbes, me parece que eran 144 mejores empresas según Forbes en Estados Unidos, cuál de esas conseguían tener unos resultados de incremento del valor de la acción. Me parece que era el indicador fundamental, si no tú me vas corrigiendo luego, de una manera continuada, ¿no? De una manera sostenible en el tiempo. Y él se da cuenta de que esas 144 aproximadamente eran 14 las que conseguían tener ese crecimiento estable en el tiempo, ¿no? Y cuando investiga, oye, ¿qué ingredientes hay? Él confiesa que no quería hablar de liderazgo porque es una palabra muy usada. Sí. Es un lugar demasiado común, pero que finalmente descubre que hay una serie de ingredientes, además del liderazgo, pero que el liderazgo está, y además va viendo que dentro del liderazgo ve unos ingredientes que él llama de liderazgo de nivel 5, directivos que tienen una serie de características o hábitos o habilidades, pero que solamente unos tienen unos concretos. Bueno, si quieres, yo te enmarco ahí, te paso el balón y tú nos cuentas un poco qué es para ti el liderazgo y si tiene que ver algo también con lo de Jim Collins o no. En fin, tú nos dirás. No, hombre, encantado. Mira, además me encanta cómo lo has planteado. Debo confesarles que las charlas que tengo con el profesor Pablo siempre me fascinan y nos podemos ir de pronto de un hilo y nos seguimos ahí varias horas, porque son temas que a los dos nos apasionan. Para empezar a hablar de liderazgo y además con este gran ejemplo del libro de Collins, me gustaría comenzar con una metáfora. Es un chiste viejo, muy viejo y chiste de viejitos, así que no se preocupen. Van un par de amigos en un globo
Y estos dos pues están muy felices, están ahí circulando muy contentos en su globo, tal, un paseo dominical matutino muy temprano, y de pronto los agarra una ventisca, los atrapa, las nubes bajas los envuelven y de pronto no pueden ver dónde están, sienten los fuertes tirones del aire, el globo se mueve violentamente, ellos no pueden controlarlo, y de pronto se abre el panorama y ven un paisaje que no reconocen. El viento los ha llevado, no saben a dónde, están cerca de la ladera de una pequeña elevación y ven a un hombre que va caminando ahí abajo, ¿no? Y le gritan desde el globo, oiga, usted, allá, usted, y le empiezan a gritar, y el hombre voltea y ya los ve en el globo, ¿no? Hola, hola. Dice, ¿por dónde estamos? Y el hombre, de manera rápida, ágil, contesta, en un globo, y se van. El chiste continuaba explicando que uno de los dos le decía al otro, oye, pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Cómo nos contestó eso? Y le contestaba a su amigo, seguro era economista. ¿Cómo sabes eso? Pues porque contestó rápido, dijo la verdad, y lo que dijo no sirve para nada. Bueno, haciendo la metáfora, algo así pasa con liderazgo. Cuando decimos que el problema de una empresa está en su liderazgo, decimos la verdad y contestamos rápido, pero quizás no ser capaces de puntualizar a qué nos referimos con ese liderazgo no ayuda a profundizar y resolverlo. Cuando decimos, le pasa un poco a Collins, y lo entiendo porque todas las escuelas de negocios eventualmente hablamos de liderazgo, cuando él dice no quiero hablar de liderazgo, es no quiero caer en ese lugar común que muy atinadamente citaba Pablo, porque todo el mundo habla de él y el problema es, bueno, ok, está bien, este liderazgo, estas 14 empresas los llevó a ser grandes, pero ¿liderazgo en qué? ¿Liderazgo cómo? Vamos a hablar de dos conceptos básicos, ¿no? Una cosa es gestionar personas, digamos, como en la parte administrativa, técnica. Hay un asunto diferente que tiene que ver con la inspiración de personas, el motivar, el dar elementos que ayuden a la gente a ir por más, a perseguir ideales. Y hay personas que logran conjuntar un poco estos dos elementos. A lo largo de la historia hay muchos conceptos de liderazgo. En la actualidad se manejan 5 diferentes niveles de liderazgo, desde el más operativo y técnico hasta el liderazgo que tiene una connotación, pues una autoridad que emana de una connotación, por ejemplo, política o religiosa, etcétera. Los liderazgos transaccionales, aquel de te doy, me das, es como el más usado en las empresas. Y este liderazgo que menciona Collins, el liderazgo a nivel 5, tiene que ver con ir pasando esos diferentes niveles de liderazgo hasta convertirse, y esta es la parte curiosa, no en el protagonista de la película, sino en un verdadero miembro de una comunidad ganadora. Por eso tan pocas empresas logran pasar del 4 al 5. Del 1 al 4 los niveles van creciendo en eficiencia y desempeño, van siendo más asertivos, más claros en lo que piden y van construyendo de alguna manera estructuras sólidas. Pero para dar el salto a una empresa que de verdad perdure y perdure más allá de los que estamos colaborando hoy en ella, se necesita una mística, una cultura que justo sea perenne, que no importa si uno se va, si uno fallece, si uno abandona la empresa, la cultura persiste, permanece. Y la gente que va llegando se educa en ella y crece en ella. Esto es lo que hacen los líderes de nivel 5. Son líderes que saben que si crean una cultura ganadora, una cultura que genere valor, una cultura que derrame riqueza, no solo hacia los clientes, no solo hacia los accionistas, sino a todos los relacionados con la empresa, construyen algo que permanecerá en el tiempo, que tendrá legado, que la gente estará orgullosa de trabajar para ellos. A eso se refiere Collins cuando habla de estas empresas que trascienden el tiempo, trascienden las cosas. Y esto se logra con una práctica misteriosa y oculta que les vamos a decir ahorita en este momento. Es un secreto que pues todo el tiempo está oculto, pero es muy sencillo. Se trata de, hay que tratar a las personas como personas. Bueno, a ver, parece muy simple, pero, y de esto me encantaría, Pablo, si quieres, ahorita seguimos platicando, pero daré un par de elementos nada más para que bajarlo un poco a la tierra, porque así como en el cuadro de la escuela de Atenas, ahí va, ya sabes, ¿no? Que va Sócrates elevando la mano. Mira que sí, el mundo de las ideas de nuestro maestro Platón, y Aristóteles dice, no, aquí abajo, compadre, aquí, en la tierra. Para hablar de liderazgo, vamos a hablar de dos
herramientas que tiene toda la persona que tiene a su cargo un grupo de gente de manera formal y demás. Uno de ellos se llama poder, otro se llama autoridad. El poder viene del latín potestas, que es la capacidad de doblegar la voluntad de otros. Y autoridad, que viene de autoritas, tiene que ver con el conocimiento, con la capacidad, con el reconocimiento que le hago a alguien porque tiene el talento para llevarlo. El poder se delega desde arriba, la autoridad se gana desde abajo. El poder es formal, sirve para marcar límites, para poner reglas, para verificar avances. La autoridad crece con el tiempo, no se limita, busca cosas nuevas, genera más líderes. Idealmente, una persona de vértice tiene las dos, pero con frecuencia a veces nada más nos encontramos a alguien que tiene poder. Una persona a la que todos escuchan, pero que no tiene cargo administrativo, pues sería una persona con una autoridad moral ante los demás. Y los líderes entienden, los verdaderos líderes entienden que no basta con tener la capacidad de doblegar a otros, sino con atraerlos a una visión trascendente. Y eso implica estar con ellos en la trinchera, hacer suyo el objetivo, no solo de la empresa, sino de la comunidad humana que le da sentido. Uno de los grandes retos que tenemos los empresarios y todas las organizaciones hoy en día es que estamos obsesionados con el resultado, con el objetivo, con el desempeño, con la métrica medible, y se nos olvida que eso es consecuencia de una personalidad, de un talante, una serie de valores humanos que llegan a eso. Tú creces logras crear una gran comunidad, tendrás los resultados. Si solo persigues los resultados y no te importa la comunidad, lo que construyes son mercenarios que cuando puedan se aprovecharán de ti también. Y en este sentido, bueno, pues podríamos seguirnos hablando un rato, pero me gustaría, Pablo, continuar la conversación, ¿sí? No, me interesa muchísimo. Bueno, has tocado muchas cosas, ¿no? Has situado ya el balón, ¿no? Dices, vamos a ver, voy a distinguir lo que es un gestor al uso de un líder, ¿no? Y has hecho referencia a el origen de su capacidad de influencia, ¿no? O emana de la organización, por tanto, es el poder formal para premiar, castigar, poner políticas, marcar límites a la autonomía de la decisión de los demás, etcétera. Y la otra es la autoritas clásica, que se refería sobre todo a que se supone que la autoridad es el que sabe. Sí. Es el que sabe, ¿no? Y por lo tanto, es algo que es espontáneo, es informal, lo conceden. Los demás es como un cheque en blanco, incluso antes de que tú digas algo, si tienes autoridad conmigo, pues voy a seguirte porque confío en ti, porque entiendo que tú eres la persona adecuada para este tema, ¿no? Por otro lado, hemos visto también cómo Jim Collins pues, hace una clasificación, hay muchas, ¿verdad? Pero que hace su clasificación con diferentes niveles y que efectivamente dijiste, bueno, pues el secreto es tratar a la persona como persona, ¿no? Bueno, ahí podríamos meternos un poco en los dos elementos, quizá después, si nos da tiempo, que hablaba Collins, ¿no? Que eran contraintuitivos, que ya dice, aquí hay dos elementos que es la humildad y la firme determinación, en ese nivel 5, ¿no? Pero luego mejor nos metemos por ahí un poco más. Pero sí que me ha interesado también aquello que decías de que hoy hay una tremenda obsesión por la eficacia, los resultados, ¿no? Y además en términos de máquina, ¿no? En términos de máquina, en términos industriales, ¿no? Sí. Cuando la eficacia es a la máquina lo que dar frutos a un ser humano, ¿no? Lo propio del ser humano es dar frutos, más que ser eficaz, ¿no? Y me acuerdo de una persona que yo sé que tú quieres mucho y yo también, y que fue el fundador del IPADE, o uno de los fundadores del IPADE, que fue Carlos Llano. Así es. Cuando le decía a los directivos, preocúpense menos de los resultados, ocúpense más de las personas que tienen que hacer las tareas que de las tareas que tienen que hacer las personas, ¿no? Exactamente. Yo creo que por ahí va el reto y lo que estabas tú comentando, ¿no? Me interesa mucho, a ver, que exponemos un poquito una actitud previa en el líder, ¿vale? Sí. En el directivo, que también tengo que decir, otro libro que también tú me recomendaste, a ver si me acuerdo cuál era el título, era Dar y Recibir, me parece que era de Adam, ¿verdad? Profesor de Yale. Sí, exactamente. Adam Grant. Que también me lo recomendaste tú a colación de una discusión que tuvimos sobre Aristóteles
y un concepto de primus y secundus, ¿no? Entonces, Exacto. a ver, ¿de qué estamos hablando a los que nos están escuchando, no? Pues que Sí. hay unas actitudes previas en los líderes que va a marcar bastante su estilo de liderazgo, ¿vale? O sea, aquí ya no hablamos de una descripción de comportamientos y en función de esos comportamientos, pues si suma más comportamientos, el liderazgo es superior o si es menor, ¿no? Sino que es algo inherente, algo que sale de dentro hacia afuera de la persona y que va a marcar luego en profundidad y grandes rasgos su forma de abordar la dirección de su equipo, su relación con los resultados, su relación con la gente. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, de lo que decía Aristóteles, de lo que dice el profesor, ¿cómo es? Adam, ¿no? Adam Grant. Adam Grant. Adam Grant. Adam Grant sobre esto, porque uno es una aproximación en el siglo IV antes de Cristo y la otra es muy reciente. Y Claro. convergen, y eso es muy interesante. Cuéntanos. No, a ver, me encanta porque justo una de las cosas que ha pasado ahora sí que en la modernidad académica es que de pronto la ciencia redescubre tópicos ancestrales y de pronto los valida. Y es muy bonito porque pues utilizando metodología moderna, inclusive instrumentos distintos, se llega a los mismos resultados. Aristóteles, como los griegos en su momento, se basaban en la observación. Son padres de la ciencia porque empezaron a observar la naturaleza, tanto física como humana, y de ello empezar a generar inferencias y todo el método que ahora pues ya lo tenemos muy trabajado, pero que en su tiempo era pues una situación verdaderamente novedosa. Aristóteles observa y se da cuenta que efectivamente, en términos muy generales, se puede clasificar a la gente como por un par de tendencias. Y él hablaba, de hecho, una de las cosas muy interesantes es que también Aristóteles planteó el primer tratado de personalidad en la historia y que equiparaba los caracteres de las personas con los elementos. Y estaba el ígneo y el acuático y el airoso y el de tierra, y bueno, pero no nos perdamos. Pero regresando a las dos tendencias, lo que él decía, hay personas que pareciera que tienen la necesidad de acumular. Y entonces, y otros que en cambio tienen la necesidad como de compartir, de dar. Se de alguna manera muy extraña, hay gente que lo ves y en diferentes etapas de su vida siempre está preocupado por el obtener. Entonces, Aristóteles hablaba de un espíritu del alma que él llamaba el desiderio. El desiderio, que es esta necesidad de obtener, de hacer mío, de apropiarme la realidad. Y que tiene muchas connotaciones. Obviamente, una característica obvia es la ambición física, la ambición material. Quiero hacerme de riquezas, de posesiones, de tierras. Pero también puede haber desiderio intelectual. Quiero saber más que todos, quiero tener más conocimiento. El desiderio también puede operar en términos de nuestro ego. Quiero ser más importante, quiero ser más relevante, quiero que más personas me conozcan, más fama. El desiderio es acumular, necesito lograr que la naturaleza llegue a mí. Aristóteles planteaba que esto podría ser por una necesidad de la persona, una percepción de que solamente en la medida que se haga uno con la naturaleza, que lo haga propio, la propia personalidad tendrá valía. Muy interesante porque él no era, evidentemente nació mucho antes que los psicólogos, pero pues el padre también, en la psicología se le considera a Aristóteles como uno de los primeros elementos. Y la otra tendencia, ¿cuál era? La de compartir. Hay gente que en cambio parece que da hasta lo que no tiene. Da su tiempo, si necesita alguien comida, es generoso con los bienes materiales y con los intangibles. Escucha a los demás, inclusive a aquellos con los que podría no tener buena relación, trata de darles la razón, trata de escuchar, trata de comprender, educa a los que están empezando, da consejo al que está desorientado, apoya físicamente con trabajo al que lo necesita. Y decía Aristóteles que lo que había en el fondo era una necesidad también del alma que llamaba el efucio. Estas dos tendencias humanas, Aristóteles las veía como tendencias espontáneas. Todos tenemos necesidad de obtener, como todos necesitamos necesidad de dar. Pero de alguna manera algo pasaba en el ser que conforme iba creciendo, una de estas dos ganaba la batalla y se convertía como en el sino que caracterizaba a la persona. La predominante, digamos. La predominante, exactamente, ¿no?
Es muy interesante porque Aristóteles ya no habla de esto. Recordemos que en su tiempo no se manejaba un asunto de la niñez como tal. Era un adulto en formación, punto. Y así se mantuvo durante siglos hasta muy recientemente. Ahora sabemos que, por ejemplo, pues todos niños y niñas, cuando muy pequeños, pues evidentemente su motivación interna es por ambicionar, tener. El juego del niño al principio es muy independiente. Yo juego aquí, puedo jugar con otros niños, pero en paralelo. Estoy hablando de los niños en etapa preescolar, antes de la educación primaria y tal. Y lo que es mío y no me lo quites, porque están precisamente formando su personalidad y necesitan acumular cosas. Pero conforme vamos madurando, llega un momento en que nos damos cuenta que tenemos también ya mucho por compartir con los demás y podemos encontrar en ello no solamente una satisfacción, sino un crecimiento personal. Aristóteles hacía una reflexión cuando hablaba de la generosidad y decía, ¿qué no será acaso el más egoísta de todos el que es generoso? Porque al darse a los demás, se reserva para sí mismo el mayor bien, que tiene que ver con la bondad. Es un juego de palabras, pero efectivamente, haciendo más el bien, me hago mejor yo. Entre más doy, me hago mejor yo. Ahora tenemos también en psicología moderna, diríamos, claro, con ciertos límites, no hacer codependencias y tal, pero bueno, en el fondo tiene que ver con esa capacidad. Carlos Llano, como bien apuntó Pablo hace ratito, fundador del IPADE, él tradujo estas dos tendencias de Aristóteles en dos conceptos que él llamaba primus y secundus. Primus, el que antepone primero su ego, su necesidad personal, aquel que lo anima, el desiderio. El primus quiere ser el primero, quiere ponerse la medalla, quiere decir yo lo logré, yo lo hice, yo lo conseguí, yo soy el más rico, yo soy el más poderoso. Secundus sería aquel animado por esta tendencia llamada por Aristóteles el efusio. Secundus es el que busca construir, colaborar, enseñar, formar, hacer que otros crezcan. Idealmente, y quisiera como aclarar una cosa aquí, ¿no? Carlos ya no lo fue muy delicado en decir, no es que uno sea mejor que otro, los dos hacen cosas buenas, el primus logra resultados, consigue cosas cuando parece imposible todo lo demás. Y de hecho Collins, cuando hablaba de su libro, hablaba de que los primeros 3 niveles de liderazgo, los que van ganando son los primus. Pero cuando pasas del cuarto al quinto, tienes que ser capaz de moverte de primus a secundus. No hay ningún líder de nivel 5, según Collins, que sea primus o que sea por desiderio. Y esta es la gran paradoja. Adam Grant, vamos a hablar del libro Adam Grant, este profesor de Yale, muy interesante, dice, mira, está muy bien esto de la filosofía, está muy bien sus comentarios y estas derivaciones ahí mentales, vamos a hacer estadística, vamos a hacer encuesta, vamos a la empresa. Y lo que hace Adam Grant es que se pone a revisar todas las empresas de las 500 de Fortune de los últimos 20 y tantos años y empieza a buscar cuáles fueron aquellas que tuvieron los mayores desastres financieros, crisis, tal, no sé qué, y se va a revisar el informe a la bolsa el año anterior a la crisis. Y entonces empieza a buscar todas las variables, ¿no? Las financieras, las comerciales, la estrategia, la carta a los accionistas. Trata de encontrar si habría alguna manera objetiva de medir algún indicador que pudiera predecir la crisis. Y la foto era importante. Se da cuenta que la variable que más correlación tiene con la crisis es la foto del presidente de la compañía justo antes del caos. Uno ve, ¿cómo que la foto? Sí. El tamaño de la foto es la variable de todo el informe a bolsa de las 500 empresas de Fortune que tenía una correlación más alta con el fracaso. Insisto, nada más para los que nos escuchan, quizás no todos son expertos en estadística, correlación no significa causa-efecto. Simplemente quiere decir que estas dos variables de alguna manera aparecen juntas y la causa puede estar detrás de otra cosa. ¿Cuál es el tema con la foto? Entre más pequeña y discreta la foto, era más raro que la empresa tuviera algún tipo de crisis en el siguiente ciclo. Entre más grande y aparatosa la foto, la correlación, la probabilidad de que hubiera una crisis mucho más grande era más alta. Había una correlación más alta en ese sentido.
Entonces, por ejemplo, uno veía el informe a bolsa de Enron justo el año antes de la crisis, el de Lehman Brothers, este banco antes de la crisis, tal. Y el informe a bolsa, la fotografía del presidente ocupa una página completa. Entonces, lo que dice Adam Grant es, hombre, son empresas que han llegado a un nivel enorme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas crisis? Y se pone a ver qué hay detrás de la foto. Lo que encuentra es una cosa que me encanta porque lo que hace es que desdobla las dos dimensiones de Aristóteles y de Carlos Llano, y lo que hace es que decir, bueno, si existe un principio de deseo, el desiderio, y de compartir el efusio, también existe otra dimensión que tiene que ver en lo que aparento y lo que en realidad soy. Y entonces lo que dice este hombre es que él habla entonces sí de give and take, que es, muchas gracias que Wanda ya nos compartió el nombre del libro ahí en el chat, en give and take de Adam Grant. Lo que se da cuenta es que existe efectivamente una personalidad a la que Adam Grant le pone los givers. El giver sería el equivalente al secundus de Carlos Llano o al efusio de Aristóteles. Y están los takers, que el taker sería el equivalente al primus de Carlos Llano o al desiderio de Aristóteles. Pero no se queda ahí, sino que dice, a ver, ¿qué pasa con esto? Resulta, porque se encuentra una cosa muy peculiar. En las empresas efectivamente exitosas que perduran en el tiempo, lo que encuentra es que los givers, los secundus, los que comparten los efusios, se encuentran hasta arriba de la pirámide, pero también hasta abajo, en la parte de abajo. En medio hay una gran concentración de takers. Y en la medida en que en las empresas los takers llegan hasta arriba, viene la crisis, viene el colapso. Y entonces cuando se pregunta qué está pasando y descubre que hay esta dimensión, una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que quiero aparentar que soy, el tema de la apariencia. Entonces lo que se da cuenta es que y esto hace en el libro que es bien interesante, pone la comparación con niños. Imagínate un niño que va a correr y corre y gana la carrera. Y entonces obviamente está muy contento, ganó la carrera y llega con su familia, mira papá, mira mamá, gané, muy bien. Llega la segunda carrera y entonces de pronto, pues ve que hay uno que es como más grande y más fuerte, más rápido que él, y entonces el niño de pronto pues sale en falso, sale un poco antes para ganar la carrera. Y cuando llega, entonces lo empiezan a reprimir. Aunque ganó la carrera, nadie lo regañó porque pues no, ningún árbitro se dio cuenta que salió antes, pero los papás y alguno de los amigos lo ubica y dice, oye, hiciste muy mal, ¿no? Saliste antes o le pusiste algo en el pie al amigo. Entonces, lo hiciste por ganar. Y entonces el niño aprende no la importancia de jugar limpio, aprende la importancia de que no se den cuenta. Esto es gravísimo, ¿eh? Y hay todo un estudio en la psicología al respecto de este tema. Aprendemos la consecuencia incorrecta. Y entonces lo que hacen algunos de pronto ejecutivos conforme van creciendo es, no se trata de hacer el bien, se trata de que no me cachen, no me atrapen haciendo el mal. Entonces, lo que dice este hombre es que en realidad existen los givers puros, que son los que dan y comparten, y que tienen una característica de la que voy a hablar en un momentito. Existen los givers que tratan de disfrazarse de takers. Fíjate qué interesante. Una persona generosa que quiere disfrazarse como de ambiciosa, porque se dan cuenta que pues hay un perfil de organización que de alguna manera premia a estos ambiciosos y tratan de disfrazarse de ellos. Y que por otro lado existen los takers puros que tratan de ambicionar y ganar todo. Y existen también estos takers que se dan cuenta de la importancia que no los clasifiquen como takers porque pues está socialmente mal visto y entonces se disfrazan. Lo que dice Grant, poniendo un diagramita, es que las personas son generosas y quieren verse como generosas, son los givers puros. Y esos tienen dos características, no solamente comparten, sino que se hacen de una red de aliados muy poderosa, con lo cual generan un liderazgo hacia adelante que construye organizaciones, construye culturas y se protegen mutuamente. Cuando el giver no sabe hacer esto, entonces queda en un renglón abajo donde es un giver, pero quiere aparecer como taker. Me falta, fíjate, me va a faltar el nombre correcto, pero pone un nombre algo así como el equalizer, o no me acuerdo el nombre correcto, y tú me corregirás, Pablo, pero es una persona que trata como de estar enmendándole la página a los colaboradores. Es generoso, sí, pero se cuida mucho, te protege. Y en cuanto detecta que alguien se está portando mal, es el primero que alza la voz y señala y critica, pero en esta crítica, sin darse cuenta, también empieza a criticar
a otras personas que no era por maldad, sino por error, y va minando la cultura organizacional. Y estos givers poco a poco los van empezando hacia abajo, equalizers, ¿no? Del lado de los takers, en la parte de abajo, el taker que es y quiere verse como taker, es el taker puro, es ambicioso, es muy fuerte, son muy buenos, logran resultados, hacen las cosas, pero son demasiado competitivos, demasiado intensos para algunas personas y entonces los empiezan a relegar. Y están entonces los takers que se dan cuenta que necesitan fingir que tienen la piel de oveja y entonces se convierten en fakers, según Adam Grant. El faker es una persona ambiciosa, desiderio, primus, que se disfraza de secundus, se disfraza de giver y que a través de esto logra llegar hasta arriba. Cuando uno ve las charlas que daban el presidente de Enron, el presidente de Lehman Brothers, de muchísimos grandes líderes justo antes de las crisis, es bien interesante cómo su discurso apela a una comunidad en la que no creen. Apelan a efectivamente, sí, somos todos hermanos, taquitos, pero en el fondo no es, eso no se ha traducido en acciones que hagan crecer a la gente. Todo es un discurso para voten por mí. A ver, mucho de los populismos que vimos ahora serán estos líderes que se disfrazan de buenos, cuando en el fondo tienen una ambición clara de conseguir un poder, conseguir una cosa, etcétera, ¿no? Y esta es la parte muy interesante. Lo que hace Adam Grant con este libro y después de hacer muchas estadísticas, validar esta teoría aristotélica que tiene miles de años. Efectivamente, lo importante, los que construyen cosas que perduran, son aquellos que tienen esta necesidad espontánea, tendencia espontánea a compartir. Pero lo que apunta Grant es, sí, pero construyen comunidades que los protegen y que los protegen de los ambiciosos que pueden rayar en el egoísmo y por ese egoísmo y protagonismo destruyen las comunidades en las que están. Oye, entonces tendríamos que ser todos givers. Hombre, lo que hay que hacer es saber, reconocer y apropiarse. Hay takers extraordinarios que no rayan en ese egoísmo. Déjame Pero que te diga una cosa, Jorge, perdón que te interrumpa. Es que, vamos a ver, la figura del faker, yo creo que todos conocemos, ¿no? ¿Cuál es mi preocupación? Que a veces en las escuelas de negocio podemos estar formando fakers. sí. Es decir, claro, cuando a la gente, claro, vamos diciendo, mira, estos comportamientos pues son menos asociativos, son gente que triunfa pero de manera individual. Hoy en día no se consigue grandes resultados si no hay un trabajo colaborativo. Y Sí. entonces esta gente, a veces, lo que yo creo que a veces pasa es decir, oye, entonces el tema no es como cambio de dentro hacia afuera, sino como al revés, a través de una serie de técnicas y herramientas, hago creer que yo soy un giver, ¿no? O sea, una persona que le dicen, oye, tú tienes que, es importante generar relaciones, ¿no? Entonces de repente ese takers, pues por ejemplo, se puede poner a reunirse tomando un desayuno con toda la organización, queriendo hacer ver que se preocupa por todos, ¿no? Pero en el fondo es un checklist, Sí. hablando. Totalmente. Pero es un takers, no es un Sí. giver. Fíjate que de hecho hay un caso muy interesante, me acuerdo que lo relata un profesor de Harvard, del cual me acordaré, si me lo permite, mi Alzheimer, pero este hombre, creo que era Howard Stevenson, pero no estoy seguro, igual me quedo. Él narra en un libro que hace, ya está retirado y demás, pero él narra de cómo en algún momento está leyendo el periódico y ve una noticia, un ejecutivo de una importante aerolínea, lo atrapan, lo ven unos policías que va caminando por un callejón atrás de la oficina. Se les hace raro y lo que dicen los policías, a este hombre lo van a asaltar. Entonces lo llaman para protegerlo. Entonces, oiga, usted, ¿está usted bien? Porque un hombre bien trajeado, bien todo. El hombre los ve y empieza a correr. Y entonces los policías se huelen algo mal y van tras él, lo atrapan, lo tiran al piso. Al momento de hacerlo, tira el portafolio que lleva consigo y se abre y estaba lleno de dinero. Y había otros documentos confidenciales. Se armó un pequeño escándalo. El hombre estaba huyendo. Se dio cuenta que lo iban a atrapar en un fraude que había hecho. Entonces, capitaliza un dinero y demás. Y se roba algunos documentos para poder tener cierta plataforma para chantajear a otros y que no lo acusaran. Y está tratando de escapar cuando los policías de manera fortuita lo ven, lo llaman, huye y entonces lo atrapan. Pero ¿cuál era lo que le llamó la atención a Howard Stevenson? Que en el reportaje
a la hora de presentar a esta persona decían, graduado de Harvard con honores en el año tal. Y esto le dolió horriblemente al profesor Stevenson. Le dolió justamente por lo que acaba de decir Pablo. Y el hombre, él hace la reflexión, otro colega de él, el profesor Mintzberg, hace una reflexión semejante muchos años después. Dice, ¿qué estamos haciendo en las escuelas de negocios? Hemos cedido esta presión de construir takers que van por todo y que no se detienen a pensar que el todo no es hoy, el todo es para siempre. Ir por todo de verdad tendría que ser sacrificar cosas hoy para conseguir algo mejor mañana. Y en cambio no, estos van por el todo hoy y lo que sacrifican es el futuro. Ese es el gran problema y creo que coincido, Pablo. Creo que es un tema, por eso se vuelve tan relevante hablar de líderes que formen líderes. Y un líder que va a formar líderes es un líder que tiene que saber hacer coaching. Vamos un poquito a eso, porque gracias por irlo introduciendo, Jorge, porque vamos a ir concretando. En fin, ya sabemos, y yo creo que era importante hacer hincapié en profundidad en cuáles son las actitudes de fondo que pueden haber detrás de un liderazgo, porque al final eso va a marcar muchas cosas, ¿no? Pero una vez que tenemos claro que un líder lo es en el mayor sentido de la palabra, en la medida que genera otros líderes, en el que genera esa red de amigos, ¿verdad? Me gusta hablar más de amigos que de networking, pero va a ser una red, una relación, porque además está muy ligado a lo que es la persona. La persona es apertura a otra persona, por lo cual la relación es la forma de desplegar el propósito personal, ¿no? En relación con los demás. Pero ¿cómo hace un líder a la hora de desarrollar a otro? Estamos hablando hoy en día de líder coach. ¿Qué significa el coaching para el líder? ¿Y por qué tendría que ser un coach de su gente el líder? ¿No es suficiente con lo mucho que tiene que hacer ya un directivo? Sí, no, a ver, y me encanta, me encanta. A ver, la verdad es que este tema me apasiona muchísimo. Fíjate, y es una gran pregunta, ¿por qué tengo yo que formar a estos? Pues que vayan a la escuela, ¿no? Que se busquen un mentor por fuera. ¿Por qué yo? Déjame contarles una historia que es interesantísima, ¿no? El tema tiene que ver con los gremios del medievo y las obras maestras. Seguramente has escuchado el término, una obra maestra. Hollywood, que es bastante malo para entender la realidad y mucho peor para divulgarla, suele hacernos creer que la obra maestra es una joya incalculable, invaluable, única y que por tanto pues no puede ser repetida ni tal, ¿no? Y ese no era el concepto de obra maestra. Verás, cuando los gremios en la Edad Media no existía el trabajo remunerado como lo entendemos hoy. Entonces, una persona tenía tres opciones. Entonces, o se queda, bueno, cuatro, vamos a decir, se podía quedar en su granjita, el 95% de la población era agrícola, vivía en el campo, pero con una pobreza y una miseria terribles. Podía probar suerte y entrar a la milicia. Si entraba bajo el mando de algún ejército de algún señor relevante, un señor feudal importante, y se convertía en un buen guerrero, los guerreros, como premio de conquistas y botines, iban haciéndose de propiedades y de patrimonio, se les daban a cuidar, digamos, los territorios externos de la propiedad del señor feudal, las marcas, y así nacían los marqueses, o se les daban condados o ducados, y entonces ya eran condes, duques, etc. Era una carrera muy peligrosa, porque pues, evidentemente entrabas a la guerra y te podías morir. Los más conservadores podían de pronto decir, no, pues yo prefiero entrarle a un oficio, y eso implicaba moverte a una población central, no eran muy grandes, y aprender pues alfarería, herrería, etcétera, etcétera, calzado, vestimenta. Entonces, ¿cómo funcionaba este tema de entrar a los gremios? Bueno, la familia le pagaba una dote al maestro para que adoptara a su hijo o hija. Hijos la mayoría, pero bueno, se quedaban a trabajar dentro de la casa del maestro. El maestro le daba casa y sustento, alimentación, a cambio de que el chico empezara como aprendiz. Y comenzaba un proceso donde el maestro le iba asignando tareas cada vez más complejas y el chico iba poco a poco conociendo todas las artes propias del oficio que estaba desarrollando. Eventualmente se convertía en una persona docta en todos los oficios, en todos los elementos del oficio, entonces pasaba a ser oficial. Es decir, era una persona eficaz en el oficio y supervisaba a los nuevos, a los nuevos aprendices.
Algunos oficiantes de pronto decidían que querían independizarse. Y entonces el reto era hacer una obra por ellos solos que demostrara que tenían la capacidad de ser maestros. ¿Y sabes quién les ayudaba a hacer esto? Sus maestros originales, su jefe, el que lo había adoptado para verlo crecer. Es bien interesante cuando te pones a pensar que los maestros del medievo preparaban a su competencia. O sea, tú los agarrabas, los cogías y los entrenabas para que se convirtieran en tu competencia y se ponían enfrente, ¿no? Y además con orgullo, me formó el maestro fulano. Y vamos para acá. Parece absurdo, ¿no? En el mundo de hoy. En el mundo del medievo tenía todo un sentido porque pasabas a formar parte de una comunidad y era motivo de orgullo para un maestro decir, yo formé a fulano y yo formé a tal y yo formé a tal otro. Son parte de mi comunidad, de los que yo he trabajado para construir. Los grandes maestros no solo eran famosos por sus obras, sino por las personas que habían formado. La obra maestra no es que fuera una cosa espectacular, era simplemente una obra que demostrara que la persona que la había hecho tenía la categoría para poder ser maestro. Por eso se llamaba obra maestra. Vámonos ahora al mundo moderno. El mundo moderno parece absurdo, oye, entrenarlos para que se vayan a la competencia, qué horror, qué terrible, no lo hagas, ¿no? Prefiero que se vayan a otro país, pero que no se atrevan a cruzar las filas y son como ejércitos enemigos. Y no nos damos cuenta que eso lo que favorece son conductas monopólicas, terribles, y donde lo que vamos acabando por hacer es destruyendo la comunidad en la que está inserta la empresa. Al inicio de esta charla hablaba de que es importante que las comunidades, las empresas entiendan que tienen que derramar valor no solo para sus clientes, no solo para sus accionistas, inclusive me atrevería a decir, no solo para sus colaboradores. Muchas empresas se quedan en el primero o en el segundo nivel, y ya no llegan al tercero, pero no basta con llegar al tercero. Déjame hacerte esta pregunta. Si tienes una empresa, ¿tus vecinos están orgullosos de ser tus vecinos? La gente que vive al lado de tu empresa, de tu fábrica, de tu negocio, de tu taller, de tu oficina, ¿le gusta que estés ahí o te odian? No te soportan, te detestan. No lo pensamos, pero esa gente es parte de la comunidad. La persona que le da de comer a tus colaboradores cuando salen a la hora del almuerzo, las personitas que de alguna manera han hecho su vida de proveerle de servicios y demás a la gente que va a trabajar contigo, pues es gente que de alguna manera está vinculada a tu empresa también. ¿Haces algo por ellos? ¿Haces algo por la escuela? Solemos esto de desechar rápidamente. No, para eso está el gobierno, para eso pago impuestos y está muy bien. Los impuestos nos ayudan a hacer grandes obras de infraestructura y evidentemente cuidar muchos elementos. Pero eso no quita que podamos tratar de poner un grano más, ser un poco más generosos y construir. Porque en eso hacemos fuerte a mi comunidad, como le pasaba a los maestros, los grandes maestros del gremio. Ahora sí, regresamos. Perdón que de estas vueltas tan grandes. Vamos Perdona a un ver. momento, quédate ahí porque, perdóname, ahora nos metemos ya más atrás en el coaching. Nos va quedando menos tiempo y me imagino que estará Rosemary, Wanda, pues estarán nerviosos de que nos estemos alargando, pero déjennos, porque yo creo que hay cosas importantes y como es una conversación, pues sale cosas de manera espontánea, como la vida misma, y creo que es útil. Sí. Es muy interesante para mí, más generar una conexión con el tema de la competencia y con el tema de el liderazgo empresarial, de alguna forma. Si tu propósito institucional o misión es satisfacer necesidades reales de personas, por tanto de aportar valor social, debería ser normal que hubiese o que apareciera competencia y no intentar eliminarla. Sin embargo, es muy habitual que hablemos de emprendedurismo, hablemos de hay que generar una cultura emprendedora, pero que no sea de mi producto, no sea de mi sector, no sea porque en esto soy yo el único y quiero hacer prácticas oligopolistas, ¿no? Es una paradoja tremenda. Creo que es la prueba del algodón para ver la autenticidad de los propósitos institucionales. Si no es efectivamente un taker, disfrazado de giver, la empresa, ahora hablo de la empresa a través de su vértice, o si realmente cree en lo que está aportando y por lo tanto, mientras haya más aportadores, mejor, porque Claro. la competencia mejora ese producto y servicio y finalmente pues va en bien de la sociedad y de uno mismo, porque no se adocena, no se queda en la zona de confort. Justo, déjame además ahí en este hacerte un hincapié. Me encanta, ¿eh? Mejor que haya competencia porque me obliga a ser mejor a mí mismo.
Totalmente me supera. Y fíjate, volviendo al tema del líder coach, este asunto que me parece fenomenal es, hombre, no los hago mejores simplemente por deporte o por gusto, sino porque al hacerlo me obligo a mí mismo a ser mejor. Ahí está este adagio muy famoso, no me acuerdo quién lo dijo, que alguien está diciendo, ¿cómo invertir en nuestros colaboradores? ¿No ha pensado que les pongamos dinero y de pronto decidan abandonarse e irse? Y responde el director de recursos humanos, oiga, ¿y no ha pensado en la otra alternativa? Que no les invirtamos nada, se queden tontos y se queden aquí. Entonces, es una cosa como de párvulos, ¿no? Efectivamente, a veces nos metemos el pie y es por esta tendencia terrible, utilitarista, protagonista, que nos han hecho creer que lo mejor es, pues, obtener el liderato y tal. Déjame decirlo de esta manera, hay dos formas de competir, nada más, dos formas de competir. O bajo precios cada vez más, o incremento el valor que le doy a los clientes, a la comunidad, cada vez más. Tendemos a pensar que solo existe la primera. Y bajar costos, bajar precios implica bajar costos y por lo tanto, sin darme cuenta, empiezo a entregar menor valor a todos, a mis colaboradores, a mis clientes y a mis accionistas y a la comunidad. Incrementar el valor que estoy dando, enriquecer mi oferta de valor, implica tener mejores colaboradores, hacer más felices a los clientes, generar mayores recursos para los accionistas y derrama con todos los demás. Lo que pasa es que es más complejo y más costoso. Es mejor eliminar la competencia que confiar en que la competencia me obligará a ser mejor. Ya, Lo que pasa es que le quito a la sociedad la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas, ¿no? Es exacto. decir, empobrezco el servicio y por tanto acabas perdiendo la profundidad de la misión de una compañía, de una empresa, ¿no? Acaba convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Oye, entonces, volviendo al tema del coaching, ya en los pocos tiempos que nos quedan, Sí. ¿qué tipo de herramientas crees que un directivo puede tener para poder hacer coaching a sus colaboradores? Vamos a ir un poquito por esa línea, si te parece, para ir acabando y dar una cosa finalmente más concreta con respecto al líder coach. Sí, por supuesto, muchas gracias. Fíjate que de hecho ya mencionamos un par. Primero tiene que ver con establecer claramente la distinción entre poder y autoridad y cómo estoy fomentando mi autoridad. Esa sería la primera y más básica, ¿no? Me encantó lo que dijiste, este asunto de estos líderes que de pronto van a desayunar con los colaboradores, no por verdaderamente construir una comunidad, sino por poder marcar una casilla. Ya lo hice, ya desayuné con ellos. Eso es no preocuparse por la persona, no estar ahí. Evidentemente, una segunda tiene que ver con los niveles de comunicación y el manejo del conflicto. Tengo que saber escuchar atentamente a las personas. Uno de los principios, Carl Rogers, uno de los principales teóricos de estos tópicos, pioneros en el tema del desarrollo humano, solía decir que solemos obviar las cosas más básicas de la escucha. Él hablaba de un modelo que es base del consejo actual de los coaches, que es el consejo no directivo, es escuchar atentamente, pero hasta en la posición física, saber reflejar las emociones, los elementos y saber dejar pasar los hechos y las anécdotas. ¿Por qué reflejar las emociones? Para ayudarle a la persona a reflexionar sobre lo que nos ha dicho. Es que estoy enojadísimo con los de ventas. ¿Estás enojadísimo? Sí, porque no escuchan. ¿Y te molesta que no escuchen? Claro que me molesta que no escuchen. Estamos haciendo las cosas y en ese proceso de diálogo, la creencia está en que la persona con la que estoy hablando puede resolver su problema. Ese es el gran secreto de Carl Rogers. Tiene que ver inclusive con la teoría de McGregor, la teoría X y Y. Los líderes Y creen que la persona quiere trabajar, creen que la persona quiere mejorar. Carl Rogers postulaba que las personas quieren y son capaces de resolver sus propios conflictos. Este elemento, esta situación es importante que el líder aprenda a desarrollarla y ayudarles justamente a desarrollar. Los líderes más desesperados, en vez de ayudar a crecer al de enfrente, le resuelven el problema. Y a base de resolver ese problema, los hacen chiquitos. Otro tema también clave es cómo establecer procesos de retroalimentación formal e informal. Frecuencias, tiempos, profundidad. Oye, ya tenemos un proceso anual de retroalimentación. Mira, qué bueno, pero eso es muy exiguo. Tendrías que tener un proceso formal un poco más frecuente, pero además tendrías que tener la capacidad de hablar de temas incómodos de manera informal, de manera frecuente y rápida. Déjame establecer la metáfora. Cuando un chico está jugando un videojuego, yo sé que aquí todos los que nos ven, pues en realidad leen latín y no están metidos en esa cultura de los videojuegos, pero cuando los chicos están jugando videojuegos, si tú algún día te pones atentamente a ver cómo juegan,
te vas a dar cuenta que la pantalla está llena de información. Están bombardeando al jugador con información de cómo está, su estatus de salud, sus pertenencias, sus fuerzas, sus debilidades, dónde está el enemigo. Los chicos que juegan videojuegos aprenden a estar todo el tiempo obteniendo información y retroalimentación valiosa que los hace ser mejores. A veces en la empresa privamos a la gente de dar retroalimentación rápida, franca, informal. Oye, esto qué bueno estuvo, qué buena idea. Oye, esto no me gustó, pero ¿por qué? Creo que aquí hay un área de oportunidad. Y tener conversaciones complicadas, aprender a llevarlas, aprender a tener estos elementos. Y finalmente, este tema de cerrar los ciclos. Es decir, pues, plantearnos efectivamente objetivos, procesos y demás, verificar qué pasó y volver a empezar, tener esta disciplina. Y para no extenderme más y ya abrir a preguntas, adelante, Pablo, porque si no, ya sé que nos regañan a ti y a mí. Tu micrófono, Pablo. Perdón. Resumiendo, que me parece muy interesante, distinguir entre poder y autoridad y tomar conciencia de cómo influyo en los demás, qué utilizo más. El tema de la comunicación, cómo manejar la comunicación con el equipo, que lo has vinculado, esa comunicación, bueno, pues sobre todo a la escucha, pero la escucha, para que haya escuchar, también la pregunta, ¿no? Es decir, cómo saber elaborar preguntas para que la otra persona sepa dar respuestas o dar soluciones a sus problemas. En la línea de no le resuelva sus problemas, porque entonces la hace chiquito, sino que ayúdale a que él lo resuelva a través de una conversación, pero no sustituyéndole a él. Y por el otro lado, me quedo con el tema de tener momentos para hacer feedback. Todo esto aderezado de que esa relación tiene que ser orgánica, no puede ser una especie de cosa formalizada, sino que debe ser natural tener esas conversaciones y tener tiempo en la agenda, ¿no? Decía por ahí alguien que decía, el ser humano, lo que le hace feliz, su propósito en la vida es el amor, es tener relaciones y vínculos profundos con los demás. El tema es que para hacer eso, para conseguir eso, hace falta medirlo de alguna manera. ¿Cómo es? ¿Qué tiempo le dedico a la gente? Exactamente. Es complicado. Fíjate que ahí me gustaría hacer esta metáfora. Los líderes tienen más de artistas que de científicos. Uno pensaría que solo los científicos tienen método, y no es cierto, tienen más método los artistas. Un artista llega a ser lo que es a través de mucha disciplina, practicar un método, hasta desarrollar un estilo propio que le permite hacer obras pues, que todo el mundo agradece y reconoce y aprecia. Lo mismo hace un líder. Un líder no sigue simplemente una receta médica, técnica, porque no está ante cosas técnicas y humanas, está ante personas. O sea, el líder tiene que hacer esto que acabas de mencionar, justamente, ¿no? Aplicar un método, una disciplina para ir creciendo a las personas y con eso crecer la organización. Muy bien. Había un viejo maestro mío que decía que no hay arte sin ciencia previa. Exacto, sí, exacto. La contiene y la supera, porque ya implica el aporte de lo personal, de lo que es particular, de lo que es contingente, y por lo tanto no hay que hacer. Muy bien, pues si os parece, Wanda, no sé si hay algunas preguntas que quieran hacerle nuestros oyentes. ¿Wanda? Sí. Sí. Por aquí estoy. Bueno, antes de hacer la pregunta, muchas gracias al profesor Jorge Llaguno y al señor Pablo Ames por esa excelente intervención. Mire, nos preguntan por aquí, ¿qué debería tener una persona para convertirse en líder? ¿Dar, recibir o una mezcla? A ver, es una gran pregunta, porque como mencioné en su principio, una cosa que reconoció Aristóteles y Carlos Llano, el propio Adam Grant, es que se puede uno convertir en un líder tan solo ambicionando, recibiendo. Pero esto lo logran porque la gente vamos admirando a las personas que consiguen cosas. Es normal, es parte de la cultura del héroe, la heroicidad. El problema es que estos héroes, que es lo que decía Collins, te pueden llevar hasta una etapa de nivel 4, pero ya no pasan al nivel 5. ¿Cuál es el problema de los niveles de estos líderes que solo reciben, solo ambicionan? No construyen futuro, solo construyen presente. Los verdaderos líderes construyen futuro, además de construir presente. Y ahí sí, forzosamente tendrías que tener las dos. Yo sería mi respuesta. No sé, ¿tú quieres agregar? Yo aportaría un poquito a Jorge, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo con él, es que el líder está muy pendiente del propósito que da sentido a los objetivos.
Es decir, va más allá, o sea, está intentando cómo vincular los propósitos de la institución con los propósitos o la misión de cada uno y cómo es capaz de alinearla, ¿no? No tanto en el objetivo en sentido frío, ni siquiera en cómo consigo a través de la relación de manera instrumental conseguir los objetivos, sino cuando hablamos de propósito, entonces realmente estoy preocupado por la persona, porque además cuando hablamos de personas, propósito e identidad va de la mano. En el fondo también en las empresas. Identidad y propósito, origen y finalidad acaba uniéndose, acaba siendo lo mismo. Por tanto, yo agregaría la palabra propósito o misión. Entonces el dar tiene más sentido, porque tiene sentido a largo plazo. Exacto. Muy bien. ¿Qué más, Wanda? Tengo otra pregunta, sí, por aquí. Dice, mencione 3 aptitudes que debe tener un buen líder para que su equipo lo siga. A ver, voy a dar la pregunta y además veo que también hay otro apartado que se llama preguntas y respuestas y veo que hay 2 preguntas por ahí también, ¿eh? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, Wanda? Discúlpeme. Sí, dice, la pregunta es, que mencione 3 aptitudes que debe de tener un buen líder para que su equipo lo siga. A ver, lo primero es que no seguimos a los que no nos tratan como personas. O sea, lo primero es que el líder tiene que tener empatía. El líder tiene que tener propósito, que es la segunda y clave, y lo acaba de explicar muy bien Pablo. No, o sea, yo puedo estar con un amigo un tiempo porque siento la empatía, pero si veo que mi amigo no tiene dirección, eventualmente me iré separando. Entonces, necesitamos propósito. Y la tercera es que el líder tiene que tener disciplina. O sea, no basta con querer ir a hacer algo, hay que poner medios. Si el líder tiene estas 3 cosas, pone medios, tiene propósito y tiene empatía. Sí es. Déjame que yo aporte también, digo, por tener dos perspectivas que en el fondo son convergentes, ¿no? Sí. Para mí uno es la capacidad de asombro, ¿qué es esto de la capacidad de asombro? El reconocer al otro como un ser único e irrepetible, por tanto, a partir de ahí, no estereotipado y por tanto, un trato profundamente respetuoso, ¿no? Porque uno tiene en cuenta la dignidad humana que está ahí, ¿no? Por otra parte, la generosidad, ¿no? La generosidad para ser capaz de posponer intereses particulares sobre corto y largo y medio plazo, ¿no? Otro que yo diría sería la excelencia, es decir, querer hacer las cosas bien hechas. Es decir, hay que ser bueno en lo que uno hace, si no, no va a tener uno capacidad de liderazgo, ¿no? Sí. Y por último, lo mismo que la disciplina, pero ampliándolo a las virtudes, ¿no? Es decir, la adquisición de virtudes, de hábitos, es lo que posibilita conseguir unos objetivos, unas metas. Sin eso, sin ser fuerte, sin ser templado, es difícil ser justo, ¿no? Y ser prudente, ¿no? Sí. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que no se puede quedar. Eso. La pregunta que nunca se queda, ¿el líder nace o se hace? ¿O se forma? Extraordinaria pregunta, y veo que la hizo el doctor Miguel Ángel Bruján. Fíjese que, a ver, gran pregunta, porque efectivamente siempre está en base de todo, que si el huevo y la gallina, que si nace o se hace. Fíjese que el gran dilema de esta pregunta es que parte de un supuesto. El supuesto es que el liderazgo es algo estático. Y fíjense que no, el liderazgo es algo dinámico. Déjenme poner una metáfora, es como practicar un deporte. Hay gente que naturalmente, desde que va creciendo, se le nota que tiene una natural capacidad para jugar, por ejemplo, básquetbol. Y otros se les dificulta un poco más, pero pues tienen que echarle más disciplina y ganas para lograrlo. Hay una entrevista que le hicieron a Michael Jordan hace años, donde él dice, yo no era y nunca fui el mejor jugador de básquetbol en el high school donde yo estaba. Había muchachos mucho mejores que yo, pero ninguno tuvo la disciplina de seguir hasta convertirse en un jugador profesional de básquetbol. Entonces aquí diría, hay personas que naturalmente presentan características que hablan de esta capacidad de liderazgo. Hay personas que naturalmente no se nos nota, no la vemos, pero podemos a través de la disciplina, y esto que decía Pablo, un poco de ciencia, un poco de método, ir generando la capacidad. Y evidentemente habrá otros que con talento lo logran llegar muy rápido. Pero si las personas con talento tuvieran además esa disciplina, llegarían lejísimos, son los que de pronto transforman. Y si yo no tengo ese talento natural, pero pongo estas cosas, puedo lograr también grandes elementos y grandes culturas que al final es lo que hace que avance la sociedad, ¿no? Yo respondería eso, no sé, Pablo, si quieres compartir. Yo encantado, yo sigo redondeando cosas.
pero completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo diría, en la misma dirección que tú, es que a veces hablamos de líder y quizás no hay líder, hay una relación de liderazgo que es diferente. Sí. Es decir, por eso es dinámica. No se trata tanto en qué cualidades tengo, sino en qué tipo de relación he establecido con una persona, y con la cual puedo tener una capacidad de influencia que podríamos decir de liderazgo, pero con otra no. Es decir, ¿por qué siendo la misma persona tengo liderazgo en un sitio y en otro sitio no? Porque no es tanto lo mío, mi forma de ser, la que me da ese liderazgo, como el tipo de relación y el contexto. Dicho de otra manera, mi viejo maestro Pablo Carreño decía que más que unas cualidades es unos mínimos. Hace falta unos mínimos, no unos máximos. Y luego tiene que haber una necesidad en el equipo, en el entorno. Si hay una necesidad de que haya alguien que dirija para conseguir pues cubrir esas necesidades, la gente y piensa que tú eres el que tienes esas cualidades para llevar, te dan el liderazgo. Ponía el ejemplo de un niño en el colegio, un amigo suyo de su colegio, en el que no tenía ningún tipo de liderazgo, pero el tipo un año se puso de moda la colección de sellos, de los sellos que había en las cartas, de estampitas. Y da la casualidad de que él era un experto en eso. Sí. Ese año tuvo todo el liderazgo del mundo. Cuando pasó la moda, volvió a estar en su cuarto y a ser un nerd, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Es decir, que todo depende mucho más de la necesidad que tenga el grupo que de unas cualidades de máximos, sino más bien de mínimos, para poder... Y luego la generosidad para aceptar el reto de ser el que en este caso enseña el arte de la arteferia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, Una pregunta más. Dice, respecto a querer desarrollar a las personas en el liderazgo, ¿existen conductas negativas que puedan considerarse como insalvables o intratables en esa persona? También es una gran pregunta, ¿eh? A ver, tendría que decir en términos estrictos que sí hay conductas que son consideradas intratables o insalvables, pero no porque de verdad lo sean, sino porque, como bien dijo Pablo, es como liderazgo, depende de la persona que está intentando tratarlas. Si yo me enfrento de pronto a que una persona tiene enfrente de mí la pierna rota, yo no lo puedo curar, no tengo el entrenamiento, ni los conocimientos, ni la capacidad. ¿Quiere decir que no puede recuperar la pierna? Hombre, probablemente alguien que sí tenga la capacidad lo puede ayudar. Lo que tenemos que reconocer en la empresa es hasta dónde están nuestras capacidades y nuestras limitaciones como líderes. Pues yo diría que en términos empresariales, por ejemplo, un tema de adicciones, un tema donde las personas de pronto pues ya han manifestado conductas de adicción a algún tipo de sustancias o lo que sea, inclusive de alcoholismo o a otras, es un tema que requiere apoyo profesional. Y el líder tiene que ser capaz de reconocer, oye, esto necesita pues una conducción externa adicional. Una situación también, Carlos ya no hablaba de un tema de que pues hay que hacerle también ver a las personas sus propias limitaciones. Por mucho que un chico te ruegue y se hinque y te pida ser parte del equipo de básquetbol, si mide 1.40, pues tienes que ser muy franco con él y decirle, pues no vas a poder jugar básquetbol porque el más chaparrito después de ti mide 1.95. No es que no quieras, no es que no tengas velocidad y agilidad, es que tus capacidades pues, no te van a dar para esto. Eso es una situación donde, pero sí podemos de pronto canalizarlo. Igual trata de ser jugador de un deporte diferente, ¿no? Donde no importe tanto la estatura. Es saber canalizar. El buen líder lo que puede hacer es tratar de a veces canalizar a la gente. Hay gente que tiene como esta idea de, tengo que ser un buen vendedor. Oye, tú eres mucho mejor para dar servicio al cliente, pero te falta esos elementos que te deben a vender o colocar. Hay gente que no sabemos cobrar, punto, no sabemos, nos cuesta mucho trabajo, pero son muy buenos para atender que el proceso funcione, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas son los del líder. Entonces diría, hombre, no es que haya cosas insalvables, es que hay que reconocer mi limitación y la limitación del otro, ¿no? Pablo, no sé si te quieres decir algo. Yo simplemente sintetizando, creo que en la base de toda relación, para que de hecho pueda haberla, tiene que haber confianza. Para que haya, por tanto, una relación de influencia o de liderazgo, pues esa confianza tiene que ser que la otra persona pueda, sepa y quiera. Con respecto a lo que está dirigiendo o liderando, ¿no? Es decir, que tenga capacidades, que sepa hacerlo y que también quiera mi bien.
Porque no quiere mi bien y es muy bueno haciendo lo que hace, me puede dar mucho más terror que seguirle, ¿no? Muy bien. Pues nada, yo con eso ya cierro. No sé si Wanda ya hemos terminado la rueda de preguntas. Sí, ya respondimos las preguntas, solo una última, que recomiende algún libro o lectura para poder seguir enriqueciendo los temas de liderazgo. Fíjate que justo le acabo de escribir a Alberto, que hizo la pregunta, Sí. tres libritos se los puse ahí, se los voy a leer a todos por si alguien la quiere ver, pero le puse, bueno, uno que mencionó Pablo, From Good to Great, de Jim Collins, que tiene una segunda parte, es muy interesante tener las dos a la mano, pero del mismo autor. Otro que me encantó, lo leí recientemente, The Heart of Business, de Hubert Joly. Este hombre le toca la reformulación de la cultura dentro de Best Buy Estados Unidos. Y es muy interesante lo que hace este hombre. La verdad es que va muy de la mano con lo que hemos platicado. Él va a las tiendas, habla con las personas, trata de entender lo que está pasando, le pone un límite a ciertos directivos e inclusive accionistas para tratar de proteger una cultura interna, con lo cual logra remontar una década de descenso en resultados y cosas, ¿no? Y construye una cultura muy buena. La verdad es que lo recomiendo mucho y es muy fácil lectura. Y bueno, perdón, puse uno que se llama Blink, pero le puse Adam Grant y está mal, eso está terrible, no es Adam Grant, es Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell es una de esas personas que los académicos odian y los periodistas también, pero los empresarios lo aman. Malcolm Gladwell fue editor del New Yorker muchos años, es filósofo, escritor, es un hombre de estos eclécticos como Miguel Ángel, hace muchas cosas. Le encanta leer artículos académicos y empezar a establecer relaciones entre ciencias que no siempre son, pues, vamos a decir, como relacionadas directamente. Los académicos puros lo tachan de que es muy superficial, pero la verdad es que trae de pronto reflexiones muy interesantes. Él, por ejemplo, establece una relación muy simple. Se pone a ver las grandes personas que han hecho grandes avances y han revolucionado campos, por ejemplo, los Beatles en la música. ¿Cuánto tiempo le dedicaron a prepararse antes de ser grandes? Y estableció una regla básica de la regla de las 10,000 horas. Se volvió muy famosa, hay gente que ha tratado como de desmitificar, decir que no es cierto y demás, pero hombre, es una regla empírica. Y a lo que se refería este hombre es que los Beatles, antes de ser los Beatles, comenzaron tocando en bares pues de mala muerte, muy simplones, aceptaban tocar en zonas, en verano, se iban a Holanda, a los barrios pues más peligrosos, y tocaban 8 horas diarias durante todo el verano para juntar dinero para poder regresar. Esa parte luego no sale en las biografías donde ya los vemos triunfando en Estados Unidos y demás. Lo que establece Malcolm es cuando los Beatles llegan a Estados Unidos, tienen más horas tocando que las 10 bandas siguientes de Estados Unidos juntas, porque han practicado muchísimo, sabían, podían improvisar, tenían una capacidad ya de aportar, y bueno, a la fecha lo es, los grandes melómanos hablan de cómo pues, gran parte de la música pop moderna pues emana de lo que los Beatles aportaron. Y tiene que ver con esto, entonces el libro es de Malcolm Gladwell, tiene varios así, este hombre, puse ahí Blink, que me parece muy interesante. Hay otro, por ejemplo, es más reciente, Cómo hablar con extraños. Y parte de lo que dice Malcolm Gladwell es que todo extraordinario amigo comenzó siendo un extraño. Todo gran colaborador en tu empresa comenzó siendo un extraño. Entonces, ¿cómo hablar con extraños? Es la base de la construcción de las relaciones humanas. Ya, perdón. Es eso. Bueno, listo, ya por aquí no hay más preguntas. Gracias al profesor Jorge Llaguno, al profesor Pablo Ames y a todos los participantes que asistieron al webinar. Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Wanda, muchas gracias, Jorge. Concluimos ya el webinar. Yo recomiendo un último libro que sería Liderazgo y Humildad de nuestro amigo querido Carlos Llano. Por supuesto. Y nada, desde aquí, desde IDADE Management School, pues un saludo muy fuerte a Jorge que está en México en estos momentos y a todos los que estáis viendo este webinar. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Me dará muchísimo gusto poderlos ver eventualmente cuando se inscriban al programa. Me dará mucho saludarlos por ahí. Hasta luego. Hasta pronto.